bienvenidos a esta segunda temporada de Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Saludables. Bienvenidos a este espacio. Hoy tengo una invitada de lujo y además de familia, mi hermana Adriana Álvarez, psicóloga, especialista en afectividad y autoestima. Hoy vamos a hablar sobre algo fundamental en el desarrollo del individuo, que es el desarrollo emotivo. Y el aspecto, lo vamos a engranar con el aspecto biológico. ¿Cuál es el impacto que tiene en el desarrollo del individuo? Bienvenida, Adriana, muchas gracias. Me siento honrada de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Bienvenida. Pues bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que hemos experimentado juntas, ¿no? Porque trabajamos es decir, tenemos terapias en conjunto desde hace ya muchísimos años, porque nos dimos cuenta que la neurociencia nos acerca, es decir, el proceso de pensamiento a la emocionalidad tiene un impacto biológico, y el impacto biológico, un traumatismo físico, una infección, un impedimento, etcétera, tiene un impacto emocional. Entonces, hemos hablado mucho sobre el contexto del desarrollo y todas las implicaciones que tiene, incluso desde la gestación. Es decir, el desarrollo, el ambiente que vive un individuo al formarse, cuando la mamá tiene un estado de ánimo u otro, la nutrición, o sea, todo lo que es el ambiente, que en ese momento es como es simbiótico a la madre, y a partir de esto el parto también tiene una implicación importante. Y vamos a ir, ¿qué te parece si voy avanzando en lo que yo veo biológicamente y el valor emocional? Y tú nos compartes el valor emocional con respecto a la afectividad. Por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Sí, claro. Bueno, decías, desde el inicio, desde que se sabe que hay un embarazo, si es compartido, si es saludable, ¿no? Hay muchos embarazos que tienen complicaciones biológicas de entrada. Actualmente vivimos una situación donde los embarazos ya no es un riesgo como en otro tiempo, sino es una oportunidad que se dan algunos, ¿no? Ya muchos hoy, bueno, creo que vivimos un momento donde las personas ya no piensan en un embarazo como un paso en la vida, ¿no? En algún momento las personas crecían, trabajaban, a veces se casaban, ahora ya no, a veces tenían hijos. Hoy el hijo es un capítulo diferente. Ya en la gestación, el ánimo, el amor, la nutrición, la contención que pueda tener la madre tiene un efecto, por supuesto, fundamental en la formación del bebé, ¿no? Sí, y consecuentemente, pues, en lo que le sigue, porque estamos tomando en cuenta que la madre es el primer contacto fuerte, bueno, el más importante de los contactos anímicos, el contacto de amor, el contacto de identificación, el contacto que en algún momento nos permite sentirnos parte de ella y luego sentirnos en esta separatidad como un individuo, ¿no? Que nos va generando este sentido de soy diferente, de identidad, de por qué soy diferente, si mi género, mi sentir, mi proceso a través y con ella me permite no solamente reconocerme, sino asentar valores, actitudes, procedimientos, comportamientos, ¿no? En una cultura. Sí, y que hoy sí se toma en cuenta todo, o sea, desde la concepción incluso. Hay contextos de repente como las tipologías de Gurdjieff que también manejamos, donde se toma en cuenta incluso el momento de la concepción. O sea, hasta ese momento es importante. La gestación y la bioquímica. Una madre deprimida, una madre estresada o una madre relajada, feliz, contenta, esperando, tiene una bioquímica completamente diferente, y esto también tiene una implicación en el entorno, en el ambiente. Más adelante también tendremos un programa donde vamos a hablar de las matrices de Grof, donde el parto tiene una implicación también en lo que pues más adelante conoceremos como personalidad, pero eso ya, tú eres la experta, eso nos vas a compartir tú. Una de las cosas que nosotros cuidamos biológicamente o que le damos un impacto importante, es decir, que le damos un valor importante, es
como mamíferos que somos, Ujú. somos absolutamente codependientes. Es Sí. decir, una vez que el ser humano nace, tiene que ser absolutamente asistido, alimentado, cubierto de sus necesidades primarias como de salud, o sea, desde cambiarle un pañal, insisto, alimentarlo, que además no es lo mismo alimentar en lactancia que alimentar con fórmulas, también tiene una implicación diferente, una inmunización diferente, una fortaleza intrínseca en el valor de la lactancia, y en este principio muy arcaico, muy básico, que yo creo que todos los seres vivos requerimos, es el sentirse seguro y contenido, alimentado, seguro y contenido. Y con esto al mismo tiempo, también en un sentido muy arcaico todavía, cuidar la integridad del individuo. ¿Qué pasa en esta primera etapa? Es decir, podríamos concentrarnos tal vez del parto a los primeros. Yo creo que en el primer año, año y medio, ya experimentamos, ¿no? Esta separatividad, platícame. Hay un chiste muy viejo, bueno, relacionado al psicoanálisis, que llegan unos papás con un niño que va a cumplir un año y le dicen, doctor, venimos a arreglar sus asuntos. ¿Qué edad tiene? Un año, demasiado tarde. Sí. En términos de que Sí, efectivamente sí. la información que vamos dando desde vientre sí va formando, ¿no? Que no lo veamos, el tema de las emociones, a diferencia de toda la biología concreta, históricamente las hemos ido conformando, no quiero decir adivinando, pero sí les hemos ido dando, bueno, quienes trabajamos en el área, esta forma para poder abordarlas, ¿no? No es que veas el enojo en una parte, podemos ver una expresión biológica del enojo, pero el enojo no es el entrecejo, sí, no, claro. El cruzarse de manos, tenemos una amplísima forma de manifestar las emociones, y esto tiene que ver simplemente porque somos individuos diferentes. Sí. Aún dentro de una misma cultura podemos tener expresiones que para unos son exacerbadas y para otros son como lo lógico y posiblemente en algunos casos lo deseable, ¿no? Entonces, sí. Bueno, en la formación del individuo, lo que nosotros sabemos, abordamos, muchos de ustedes conocen toda el bagaje que se ha manejado desde nuestro gran Freud, que es el que nos pone así los manteles largos, donde tenemos una estructura psíquica, ¿no? Donde el yo, esta estructura que es nuestro principio de realidad, nos permite relacionarnos hacia nosotros mismos, hacia mi instinto de vida, lo que quiero, lo que me empuja, que son demandas muy fuertes, y lo que me permite la sociedad, el otro, lo que me exige posiblemente, ¿no? Entonces este principio de realidad como estructura psíquica nosotros lo consideramos igualmente una estructura biológica. Esto es, el individuo nace con esta estructura de muchas maneras, pero especialmente hay dos ramales. Una, intrínsecamente fuerte, sólido. Esto es capaz de sobrellevar situaciones difíciles, brincarlas, madurarlas, etc. O nace naturalmente con un yo lábil, frágil. Mucho de esto se ha asociado a concepciones como aquellas que te dicen, por ejemplo, que es tan frágil que todo este medio, todo lo que está viviendo es tan duro para él, que se tiene que escindir de la realidad. Esto es separarse. Todos los procesos esquizoides, todo esto que buscamos en las líneas, en las colitas de la campana de Gauss, ¿no? Las personalidades perversas, las personalidades esquizoides, extremas, algunos autismos. Algunos, claro, dentro de la estructura el autismo se ha relacionado mucho con tenemos una campimetría enorme. Sí. Entonces, desde los que son absolutamente dependientes, como bien lo decías, hasta los que son funcionales socialmente, si se puede decir así, pero que en un momento dado, en un grado, necesitan separarse para sentirse salvaguardados, íntegros, funcionales, ¿no? Generan sus neologismos, su simbología, sus lenguajes, sus
comportamientos en particular que normalmente quien lo domina es la estructura familiar o la Sí. mamá, ¿no? O inicia, ¿no? Ahí inicia, es decir, pensando que el grupo social inicia con la familia, ¿no? O con la persona que asiste, quien sea. Que hoy por hoy puede ser un cuidador, ¿no? Puede ser la abuelita, puede ser, ya estamos en una estructura social muy diferente. Cierto. Pero es quien asiste a la persona. Entonces, no solamente es quienes me traen al mundo y quienes me están enseñando, me están empapando estos primeros valores de lo aceptado, de lo esperado, ¿no? De una cultura, de mi familia, de la cultura, sino del resto del mundo que lo podemos platicar más adelante, que te queda más, a hoy tiene que ver con tecnología y con enfermedad y salud y otras cosas. Incluso otras necesidades, ¿no? Porque ahora papá y mamá trabajan, entonces el cuidador ya no es necesariamente mamá. O sea, está este espacio como en la que se permite que la mamá esté hasta cierto, el parto y cierto, creo que un mes o algo así, de, no es incapacidades de permiso para lactancia, ¿no? Y después regresa a trabajar. Entonces también ese contacto es decir, se está experimentando de forma muy, muy diferente. Sí. Y esto que dices de las emociones, sí las vemos todas en un niño antes del año, ¿cierto? O sea, tú ves a un niño gritando de enojo porque no le das de comer. ¿No? O sea, las necesidades son básicas, abiertos, son transparentes. Sí, sí. Me cambias ahora, sí, claro. Quiero comer ahora. O sea, los bebés son muy claros, transparentes en la necesidad primaria. Así es. Cárgame ahorita, ¿no? Y por eso decimos, y también en este factor biológico lo reconocemos, en el primer año ya experimentaste frustración, enojo, separación, sí, claro. ¿No? Empezando porque ya no estoy dentro de ti, sino ahora soy un individuo. Entonces, por eso entiendo, pero este chiste demasiado tarde, ya fue. Pero, ¿qué pasa entonces bueno, yo he escuchado mucho que ustedes como psicólogos hablan de la formación de los primeros 5 o 7 años, sí, con respecto al desarrollo emocional, hablando de afectividad. Sí, bueno, es que además, muy importante lo que acabas de decir, porque tú lo sabes, biológicamente hay estructuras que se siguen formando, ¿no? Así es. Igual en el campo de la emocionalidad sucede esto. Por ejemplo, está lo esperado, ¿no? Empiezan a gatear, a caminar, etc. Nosotros vamos viendo este desarrollo donde ahora lo tenemos hasta en las películas intensamente, ¿no? O sea, van entrando cierto tipo de emociones, primero las relacionadas con todo este tema básico de vida, de supervivencia, de aquí estoy, tengo hambre, por favor, tengo sueño, tengo frío, ¿no? Sí. Y después aquellas que nos están relacionando permanentemente con nosotros en una comunicación sí necesaria, porque dependo de ti primero, y después de separatidad, espérame, ¿no? Ya cuando estamos de adolescentes, espérame, ¿no? Es que tú piensas eso, pero yo no, ¿no? Entonces, aquí en estas etapas, bueno, viene el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, la identificación de quién, o sea, cómo se me ve, que en otro momento muchos lo pueden manejar por género, ¿no? Luego, con quién me identifico, ¿no? Con quién me comunico mejor, dónde está mi fuente de información. Ahorita que decías lo de los cuidadores, el cuidador universal es el internet, ahora. Hay bebés que tú puedes ver en estos TikToks y estas redes sociales que están en los meses manejando la pantalla con los pies, ¿no? Sí, o sea, lo he visto, impresionante. Sí. Y su contacto con social no es ni remotamente lo que en otra hora estuviéramos un poco más emparentados, ¿no? Donde vamos, platicamos, preguntamos, quiero saber algo, pasa un poco ahora, vivimos una juventud y una adultez, sobre todo cargada en esta emocionalidad de lo quiero ahora. Señor Internet, necesito saber esto y pum, rápido. Sí, le preguntas ahora al Internet. Todo el tiempo, antes. Tú escuchas a los niños, a los jóvenes, su proceso de tolerancia es muy corto. Ínfimo. Quieren rápido, lo quieren bien hecho, etc. Y hay una mezcolanza
porque si bien es cierto, la tecnología, por supuesto, puede ser como otras cosas, Ujú, un medio para favorecer la cercanía, ¿no? Poder hablar de aquí con alguien en Rusia o poder estar en contacto con algún enfermo en un ujú, hospital, en fin. Pero al mismo tiempo puede ser un hoyo negro donde ujú, podemos distanciarnos y viene esta parte, lo comento porque entre más en estos primeros años estemos separados del otro, el proceso de identidad cambia. Desde lo ujú, que nosotros ujú, vemos hoy en clínica es que hay, y esto es de muchos años atrás, hay un distanciamiento importante humano entre valores, entre emociones, entre haberte en la formación esperaríamos, bueno, ningún papá está preparado, no hay escuela ujú, para ujú, padres, ¿no? ujú. Entonces llegamos a ser padres totalmente novatos, algo seguro que va a pasar, Sí, querámoslo, ¿no? Es que nos vamos a equivocar, ¿no? sí, de Nos acuerdo. vamos a equivocar, pero el principio es, bueno, estás actuando con amor y en el mejor de los casos con conciencia. Ujú, Y a lo que voy es que la fuga que tenemos de muchos años para atrás es que muchas cosas las hicimos por inercia. Es que a mí me enseñaron que, ¿no? Esto ujú, era ujú, conveniente porque, y sí, buscamos en el proceso de los mamíferos, buscamos no solamente el proceso de individuación, ujú, sino de independencia. Yo ujú. te doy todas las herramientas para que tú en algún momento dado puedas ya no depender de mí, puedas ser Sí. exitoso o exitosa, ¿no? Y entonces en este proceso actuamos con mucha inercia cultural, ¿no? Esto es que me lo dijeron así mis Así papás, me ¿no? lo ¿Sabes? Sí. enseñaron. Y Ujú, entonces el proceso de conciencia es diferente. Entonces, pero bueno, el proceso de conciencia nos puede decir, a ver, ¿quién soy yo? ujú, ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Que a lo mejor a ti no te gusta, pero ujú, así soy yo, ¿no? ujú. ¿Qué podemos hacer? Bueno, con la plataforma del respeto y del posiblemente una escucha activa, en una buena comunicación, podemos aceptarnos. Y aquí nos podemos ir al panel de pareja, al panel de mamá adolescente, mamá niño o papá hijo, maestro alumno, donde las distancias generacionales no nos separen por ideología, Ujú, ¿no? ujú, Ni porque no nos comprendemos, perdón, lo decías tú en uno de tus programas, vivimos la misma época, a lo mejor tú tienes ujú, 50, 80 y 20, ujú, pero eso sigue siendo la misma época para todos con ujú. diferentes condiciones. Así Entonces, es. actuar en conciencia es con respecto a qué te estoy enseñando algo, te estoy mostrando el camino. ¿Cómo voy a enseñarte a desarrollar tu parte anímica si yo no sé expresarme cuando tengo enojo, cuando tengo frustración? Posiblemente ese es el camino más tortuoso, ¿no? Porque muchos lo hemos considerado en el camino adulto. ¿Por qué? Porque tienes que dejar cosas atrás de cultura. Es que a mí me dijeron, por ejemplo, ¿no? Ujú. Calladito te ves más bonito, ¿no? Sí. Ujú. Y de repente tú dices, no, ¿sabes qué? Espérame, es que yo necesito decir que esto no me gusta o que sí me Ujú. gusta. Esto es O importante algo me porque, dice, ¿no? O ajá, sea, ni siquiera, probablemente ni siquiera entiendas o sepas. Y perdón, perdón que te interrumpa, no, no, pero por me favor, pasó con una mamá porque me dijo, justo en pandemia, sí, el señor tenía creo que, 2 años. uh-huh, Entonces, pues, la pandemia, ¿cuánto tiempo no estuvimos, no? sí, Entonces, no fue al kinder, no. uh-huh, Entonces, me dijo, estoy batallando mucho porque ahora que regresó a la escuela, no pide permiso para ir al baño, no entiende límites, no claro, sabe cómo decir, y le dices, es que dilo, y él no entiende por qué lo tiene que decir, así es, si tú me lo tienes que adivinar. Claro, las mamás tendemos a adivinar el pensamiento a los hijos sí, sí, que por el que los conocemos, o sea, ni bueno ni sí, malo. Pero obviamente cuando te buscas integrar a un grupo, a unas normas, te dice, no, esto no está bien, y el niño no es un proceso de pensamiento como el adulto, pero el niño así dice, es, no entiendo por qué y tampoco entiendo qué es lo que te tengo que decir porque no va con el pensamiento del adulto, así es, ¿no? Entonces eso empieza también a generar sí, esto que dices, ¿no? sí. Fíjate que esto que acabas de comentar es muy importante. En algún momento lo platicábamos atrás de bambalinas hace algunos años, no sé si seguramente te acuerdas,
que hay una, más que un chiste, es una anécdota de un niño que llega con su papá y le dice, oye, ¿cómo nacen los niños? Ah, ya sé. Sí. Sí. Entonces el papá voltea y dice, híjole, déjame ver. Entonces, en su lógica, va y busca, por supuesto que sí, los libros, las imágenes, los videos, la enciclopedia, ¿no? Entonces le va diciendo, empieza desde la abejita y termina con el hombre, ¿no? Entonces él en una necesidad de darle toda esta Información información. responsable. Sí, Sí. exactamente. Entonces, llega, por supuesto, agota el niño, porque el tiempo es mucho para un niño Para un tan niño, sí, pequeño. claro. Ajá. Entonces, mi niño está así, ¿no? Y le dice, bueno, y así es la abejita, ese, ¿no? Entonces, ya cuando termina, dice, sí, papá, todo eso ya lo sabía. Lo que yo quería saber es si nacen con los ojos abiertos o O cerrados. cerrados. Claro, o sea, Sí. la distancia. ¡Bum! Ahí viene Sí, la bomba. sí. Porque esta anécdota es importante porque obviamente nadie nos volvemos al punto de que no nos preparamos para ser papás y vivimos en una cultura donde la comunicación todavía está en proceso de mejorar, de ser asertiva, de ser oportuna, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si el papá, en lugar de darle toda esta información de manera responsable para él, Claro. le hubiera preguntado, ¿cómo nacen? Ujú, ujú, Estás manteniendo una comunicación, pero te acercas a lo que busca la personita. ujú. Entonces, en ese momento le dice, con los ojos Sí, abiertos y claro, cerrados, claro. y en 2 minutos solucionaste el tema, ¿no? O el extremo, ¿no? El extremo de, ¿por qué preguntas eso, niño? Ah, ¿No? bueno, sí, claro. O sea, Sí, un extremo que es muy, o sea, desafortunadamente muy común, sí, es que damos por hecho, claro. que tú piensas que él cree que dijo porque Sí. lo sintió, no, Ajá. damos por hecho y antes de resolver la necesidad, que puede ser así de básica, Sí. ¿no? Sí. De abiertos o cerrados, caray, ¿no? Sí. Generamos un juicio también por esa incapacidad emocional que tiene el adulto a Así es. responder ciertas cosas. Claro, y esto no solamente queda como una cruda, ¿no? Porque Sí, cuando el sí, adulto se da sí. cuenta de lo que le estaba preguntando, aquí la pregunta de los millones de pesos es, ¿qué va a hacer este niño con toda esta información? Ojo, que no necesitaba y que tiene ahora. Normalmente preguntamos cuando ya tenemos cierta información y vamos armando nuestro rompecabezas. Pero cuando tenemos un exceso de información que no necesitábamos, normalmente tendemos a confundirnos. Y esto lo vivimos hoy. Así. Tremendo. Sí, tremendo. de una manera importante por el uso de medios. Información masiva, no Mucha siempre. de ella no, o sea, es nociva en términos de que no es que tenga este exceso de información, como en este ejemplo, sino que también hay mentiras, hay excesos, interpretaciones. Y a veces tendencias, ¿no? Entonces, hoy tenemos chicos que en en el gremio hemos platicado, pues no, claro que no, tienen problemas de identidad porque no saben dónde empezaron, para dónde van, quiénes son, si el género que tienen es acorde a lo que ellos sienten. Deja todo el género. Es la casa donde están los padres que asumen como sus guías, los maestros, o sea, todo el contexto que vive la persona es si le pertenece o no. Soy de aquí, ¿no? Este tipo de problemas, si tú te vas a tribus amazónicas no te vas a encontrar estos temas de identidad. No, claro, porque sólidos. Que son sólidos. Son sólidos. Posiblemente tendrán otros problemas sociales. Sí, pero claro. En términos de identidad, ellos pertenecen a un ecosistema. Un formato de pensamiento, un formato social muy claro. Muy definida, quiénes hacen qué cosas. Entonces, como que es más fácil, por supuesto, dirían por ahí los divergentes, ¿no? Por supuesto, es deseable que ocurra. Claro, claro. Porque esto tiene que ver con la maduración y la evolución de una cultura. Sí. Seguramente ellos están mucho más evolucionados que nosotros. Claro. Por eso vamos corriendo atrás de ellos, pretendiendo comprenderlos, ¿no? Y es que yo creo que biológicamente, y perdón que lo diga de esta forma, como manada, ¿sí? Tienen muy claros esos roles. Sí.
quién guía, quién sigue. Digo, los niños son miméticos, ¿no? Sí. Entonces dicen, ay, es que nació caminando igual que el papá. No, imitó la forma del caminar el papá. O sea, es más fácil que heredemos en vida, porque genéticamente somos todos perfectamente capaces de manifestar diferentes factores génicos, pero tienen muy claros estos temas de jefaturas, de jerarquías, de fertilidades, de edad fértil, y el niño, donde el niño tiene también incluso, no me acuerdo, digo, hace 1000 años vi en algún momento un programa de Discovery Health, donde los niños tenían, creo que a los 11 años, o 12, no me acuerdo, brincar y estar absolutamente claros que dejaban de ser niños y se volvían adolescentes. Claro. Entonces, y había una prueba durísima donde se tenían que aventar de quién sabe dónde, era como un bungee, ¿no? Y le digo, o sea, lo digo, pero son rituales que permiten pertenecer. Sí. Ya estoy aquí, híjole, estoy a un año de brincar, ¿no? Sí. Y ya brinqué y ya estoy de este lado. Pero ¿qué pasa con estas nuestras culturas donde un niño sí creció o no? Las ausencias también dejan una huella importante. Sí. Las ausencias de papá, mamá, o ratos larguísimos donde dices, los formadores es el internet, donde ya no hay una comunicación, donde incluso los adultos dicen, no sé, búscalo en internet, ¿no? Entonces se separa mucho. Alguna vez me platicabas de qué pasa cuando los niños no son contenidos asistidos, abrazados. Era un experimento con changuitos, memoria, ¿no? Sí. Un experimento donde en algún momento a un grupo de changuitos a las mamás es decir, a los bebés les quitan totalmente el cuidado, o sea, le apartan a la madre de ellos. Y entonces no reciben ni la alimentación física, ni el abrazo, ni toda la escuela. Sí. Y se vuelven irascibles, o sea, con lo que van encontrando es que no son funcionales a nivel social, son violentos. Digo, es muy triste porque obviamente se llevó sí. el bienestar de seres vivos. Claro. Sin embargo, como buenos mamíferos, porque además todo esto muy relacionado hace muchos años atrás con nosotros, es que nos manifestamos de una manera muy, muy semejante, ¿no? Uh-huh. Y sí, esto sí, nosotros lo vemos en consulta. Estamos hechos para vivir a través de las emociones y de la afectividad, de la aceptación, del apapacho, del amor. O sea, el apapacho no solamente es contacto físico, es aceptarte como eres. Aceptación. Sí, considerarte, escucharte, ver, confirmar tu existencia de muchas maneras, ¿no? Sí. Atendiéndote, escuchándote, involucrándote con algo, haciéndote partícipe de todo un contexto social, cultural, familiar, no importa, escolar posiblemente. Y en este sentido, me recuerdas otra experiencia, también hace muchos, muchos años, más o menos de esos años, que había en una casa cuna en México, en la Ciudad de México, había una persona que se encargaba de la limpieza del horario nocturno. Uh-huh. Y entonces una de las últimas cosas que ella hacía era trapear. Iba trapeando la sala donde estaban los cuneros. Entonces al final dejaba el trapeador y tomaba al niño que estaba en la última cuna y lo cargaba. Uh-huh. Y le daba así un apapachito de... Un paseíto, así un contacto, así, claro. Y lo regresaba. Uh-huh. Entonces, como tú sabes, en todos estos espacios, pues siempre como hay tendencias a que se enferma uno y se enferman todos, está todo el ambiente. Y empezó a llamar la atención que el niño de la última cuna no se enfermaba, era más fuerte, tenía más contacto a la estimulación. Sanaba más rápido, etc. Y de repente los cambian. Y entonces sucede lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Y ponen cámaras.
y se dan cuenta que lo que hace la diferencia es el abrazo, el apapacho, el canto El que contacto. hacía esta persona. Sí, O sea, sí, sí. era un regalo Sí. de oro, que es lo que nosotros buscamos en el trabajo anímico. Ujú. Es decir, tratar de encontrar si se perdió, porque obviamente no si empezamos a condenar, ¿no? Diría mi padre, Ujú. si empezamos a condenar a todos los que nos hemos equivocado y Ah, sí, nos claro. encerráramos, pues no habría Sí, quien no. cerrar la puerta por fuera. Ujú. ¿no? Sí. Entonces, más nos vale Ujú. negociar con estos Ujú. tropiezos y aprender de ellos. Ah, bueno, a lo mejor levanté la voz, te dije algo, tenemos una cultura muy adjetiva. Ujú. Hiciste mal esto, no eres buena para aquello, esto se ve mal, ¿no? O sea, en lugar de Ujú. ser un lenguaje más descriptivo, oye, me Sí. parece que podría ser que, o sea, donde nos abrimos más a la posibilidad de que a lo mejor lo que yo hice estuvo bien para mí, pero a lo mejor lo que tú traes como una generación diferente, como un individuo diferente, Ujú. como una emocionalidad diferente, bendita sea, ¿no? Ujú. Qué bueno, porque esto nos da diversidad en todo, porque estamos de acuerdo que nunca dejamos de madurar o de crecer o de cambiar. Sí, ¿no? sí, sí, Tú te sí, puedes sí. casar con alguien y vivir 50 años y vas a conocer a una persona diferente. Ujú. Esta persona sigue cambiando. Ujú. Ujú. Claro. Felizmente. Sí, vas a ¿no? tener como distintas parejas con la Así misma es, persona. así es. Ujú. Porque además tú también evolucionas. Claro, ¿no? hay cosas que nosotros podemos ver que, por ejemplo, había cosas que yo pensaba a mis 20 años que hoy, pero ni remotamente las haría, ¿no? Y así vamos acomodando nuestro panorama. Entonces, desde esta perspectiva, ser descriptivos en un lenguaje respetuoso, empático, nos permitiría no solamente descubrir al otro, sino darle esta posibilidad de expresión que nos permitiera en una comunicación activa ir caminando juntos por la vida, no tenemos que pensar igual, para ser ambos absolutamente funcionales y felices. Nosotros Claro, en claro. el ámbito anímico buscamos trabajar todo esto que tiene que ver con nuestro sentido de vida. Es esto que te hace feliz, que te empuja a levantarte, que te entusiasma. Nosotros creemos que la afectividad es el área, desde la parte anímica, el área con toda su estructura psicológica y cognitiva. Entonces, es aquella que sí o sí, es la más fuerte y que esta es predominante en el ejercicio de los demás. Tú puedes ver a alguien brillante a nivel cognitivo, o sea, puede tener un IQ altísimo y puede ser una persona potencial genio, pero si esta persona está deprimida, no ves esos rangos de genialidad y de ejercicio cognitivo o motriz. Un gran atleta no lo vas a ver si está deprimido. Puedes ver personas con mermas físicas, con mermas a nivel de desarrollo, que son felices y le ves absolutamente, inclusive ejercicios mucho más fuertes, más grandes y permanentes que un individuo que es funcional o que está completo, entre comillas, el término, y que por una condición anímica no lo ves. Exacto. ¿no? Una persona feliz le puedes ver la creatividad sin necesariamente ese IQ. Sí. ¿no? Claro. Se vuelve creativa, se vuelve dispuesta, se abre oportunidades, se vuelve segura, se deja de comprar cosas. Como de niños, alguna vez también platicábamos este tema de los introyectos, que desde niño compras, que eres malo para las matemáticas, que tú no vas a dar una en el arte, que si no empezaste a tocar el violín a los 3 años, entonces ya ni lo intentes cuando tienes 16. Y eso me parece que no, o sea, puedo entender el principio de quienes en esta misma maduración biológica te dicen, es que si empiezas en este momento puedes tener esta oportunidad. Sin embargo, de eso, a que ya no puedas tocar el violín porque lo empezaste a los 25 años, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, no sé si en esto que me comentas, hablando sobre todo de la primera etapa, tú que manejas también al adolescente, vamos a tener que hacer un programa para adolescentes, porque esta mujer es muy buena para los adolescentes. Yo soy paciente de ella porque tengo 2 hijas adolescentes. Entonces, creo que tenemos que hacer esto porque también estamos hablando de una forma muy general de lo que implica la afectividad, pero me parece, o sea, ahorita que estoy platicando contigo, me parece que irnos
en este contexto de afectividad, de hecho, vamos a tener una plática, no se la pierdan, por favor, también de la afectividad, la importancia que tiene la afectividad en el adulto mayor, ¿no? Pero me gustaría, tú que tienes esta especialidad, porque en la formación primaria y adolescente, que es donde te cargas que te cargas o no todos esos introyectos o esta posibilidad emotiva que se desempeña, o sea, que se manifiesta físicamente en tu autoestima. Yo una vez te lo decía, es que yo como médico puedo entender dónde está el cerebro, el corazón, etcétera, pero la mente no la ves, tú la interpretas, ¿no? A través del proceso de conductual, de la toma de decisiones, de la manifestación de la misma. Entonces, y creo que es lo que nos ha ayudado mucho, de repente atender a un paciente, vemos en estos dos mismos, en este mismo momento, estos dos enfoques, volteamos y decimos, ¿lo viste? Sí, ok, y nos favorece trabajar un poquito con esto, y a veces con esta intención y sin ningún, sin querer arreglar nada, porque no es que nada está descompuesto, dejar o sumarle a nuestros pacientes, sobre todo cuando lo trabajamos juntas, dejarles un poquito más de información para que no nos quedemos con el mismo contexto que a veces cargamos, que es el mismo. Claro. Hasta que no nos dicen algo diferente o no experimentamos algo diferente, mi creencia cambia, que era un poquito también de lo que hablábamos al final de la temporada pasada. Lo que yo voy experimentando, voy creyendo lo que me dijeron, mi relación primaria, la cultura, etcétera, y toda esa información que yo recibo, que ahorita tú bien dices, y toda me pertenece, toda tiene que ver conmigo, toda la voy a desempeñar de esta manera, o sea, me gusta, es parte de mí o no. Y esta decisión, podríamos tomarlo más fácilmente si fui un ser humano con una historia de afectividad. Sí. De lo contrario, podría ser un poquito, ¿cómo decirlo? Difícil, ¿no? Sí. Identificarlo porque no tengo ese contacto conmigo. Decías, mi propiocepción, o sea, cómo me identifico yo y mi entorno. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Qué barbaridad. Tenemos que hablar sobre afectividad y adolescencia, claro. Porque además en la adolescencia entra un factor también. Es decir, ahorita no lo tocamos, valdría la pena que lo tocáramos. También eres como especialista en la sexualidad, sí. de la sexualidad toda, pues, pero del adolescente, pudiéramos tocar también factores de reconocimiento, exacto. De afectividad que tienen que ver con la experiencia del ser sexual, no sexualidad como acto sexual, sino cómo experimenta la individualidad de personalidad que siento, que hago, que tengo desde niño. Claro, para cerrar. ¿Con qué me identifico? Exactamente. ¿Qué es mío? ¿Qué considero propio? Exactamente. Y qué es algo que comparto con el resto y que me hace o me permite fluir, ¿no? Que sí me pertenece, porque no es un y tema de... elijo, déjese ahí. De esto. Exactamente. Sí. No, espérate, es mi cuerpo y sí. Déjame experimentarlo. Y hay formas. Hay formas, ¿no? Hay lineamientos. Exactamente. ¿A quién eliges como amigo? ¿A quién eliges como un mentor? ¿A quién eliges como tu grupo social de diversión, de estudio, de lo que tú quieras, ¿no? Sí, yo digo, me voy a anticipar un poquito para poder ir cerrando. Sí. Esto que le decimos a los niños, hablarlo con respecto a la sexualidad, vamos a tener un programa más adelante que tiene que ver con esto. Sí. Si a un niño le repites 50,000 veces lávate los dientes, también le repites 50,000 veces que es valioso, que se cuide, también le puedes repetir 50,000 veces que no debe dejarse tocar por nadie, o sea, hay cosas que somos necios, me parece, somos, ¿cómo decirlo? Somos perseverantes, decía mi papá, ¿no? Mira mi papá para no decirlo. En algunos mensajes, seamos también perseverantes en la educación de la que depende el individuo en su afectividad. Sí, en este sentido, buscando primero una identificación, es donde yo estoy parado, ¿no? Uh-huh. Si yo estoy enojado con alguien, yo puedo elegir cómo comportarme, puedo gritar o puedo decir, sabes que estoy muy molesta.
hablamos esto en 10 minutos o dame un día, dependiendo del tamaño de tu problema. O empezar a buscar como líneas alternativas, porque al permitirte molestarte y pedir una forma viable para dos personas, iniciando dos personas, puede ser con más, pero si tú arrancas por aquí, no solamente estás como nos decían los abuelos, estás mostrando con los hechos, enseñas con el ejemplo, sino además generas oportunidades para que la otra persona sepa que se puede enojar, sepa que puede sacarlo y que hay muchas maneras que puede ir aprendiendo en el camino para sacar su enojo. Y que es válido. Sí, que por esa supuesto. Es la parte más importante de la afectividad, darle lugar. Las emociones son guías, las emociones son guías de vida. Si me enojo, entonces puedo identificar con que estoy profundamente frustrada para buscar otro camino. Ese es el trabajo, ¿no? De la afectividad. Poder ir trabajando con esta conciencia y en el mejor de los casos, no solamente conmigo, sino ser un proveedor, un ejemplo, quiero decir, un espejo del otro, para que el otro pueda identificarse y desde su individualidad y fortaleza pueda manifestarse. Claro, totalmente. Y hay diferentes formatos. Yo les invito también a que se acerquen a profesionales para tener una guía, para tener una plática. Como lo decías, no hay manuales, nos avientan así a la experiencia y tratamos de hacer, y aún tratando de hacerlo mejor nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Entonces, digo, yo como mamá me atrevo a decir que he aprendido mucho siendo mamá. Y creo que también me gustaría, junto contigo, cerrar diciéndoles que hay dos cosas que yo he aprendido también, y lo aprendí en mi familia. Tengo dos padres que me han permitido equivocarme, pero me dicen, mira, yo lo vi así, te invito a que lo hagas de esta manera, o sea, diferente. Sí. Entonces, y yo aprendí que mis hijas son eso, son individuos. No tienen que ser igualitas a mí, no tienen que pensar como yo. Se vale enojarse como ser humano. Tiraron un vaso, es válido enojarse con la situación, pero no con el niño. El niño está aprendiendo junto contigo. Te puedes enojar porque, ay, no te laves los dientes, pero dejar de utilizar este formato de niño cochino, niño, o sea, sin calificativos, para que no compre nada. Enójate con la situación, pero no con el niño, no con el individuo. Puedes separar la situación y la emocionalidad de la persona. Así es. La persona sigue siendo valiosa, amada, respetada por ti, que a veces, y con esto también sumo para cerrar a tu idea, es esta posibilidad que tenemos permanente en la familia, porque a veces nos escuchamos tanto que dejamos de oírnos. De hacerlo en nuestros grupos de trabajo, con un psicólogo, con un médico, o sea, todos los espacios son para mí terrenos perfectamente viables y deseables para trabajar en conciencia, conocernos y entonces poder ser promotores de una mejor comunicación, si somos padres como tú, de promotores de los individuos que están contigo, ¿no? Y empezar en primera persona, ¿no? También permítete expresarlo, hablarlo, ser tú, o sea, reconocerte para que te puedas desempeñar diferente. Adriana, muchísimas gracias. Como siempre, alguna vez hemos tenido cientos de pláticas como estas, pero hoy nos atrevimos a compartirla porque creemos en el factor humano. Por eso Grupo ADAI, Adriana es parte de Grupo ADAI junto con Mauricio Díaz en el cierre de la temporada pasada. Esta es nuestra intención, hacer que el ser humano se viva en su máxima expresión en todas las áreas de su vida. Entonces les agradecemos mucho habernos acompañado hasta ahorita y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.